Hola, ¿qué tal? Me llamo Óscar, soy sacerdote de la unidad pastoral de Fraga y sacerdote a cargo de la pastoral de la salud de Fraga, de esta parroquia. Este año pues me ha tocado compartir con vosotros vía vídeo una pequeña reflexión que yo he querido titular El encuentro con Jesús a través del enfermo. Lo que voy a compartir con vosotros es una experiencia propia, como yo a través del enfermo también he tenido ese camino de encuentro a Jesús el Señor, que es nuestra vida espiritual, cómo ese encuentro a mí me ha ayudado, pero también cómo ese encuentro se ha dado a través de la relectura de mi vida, también a través de la Escritura, ¿no? Cómo la Escritura nos refleja lo que nosotros debemos vivir en esos encuentros. Y también la Eucaristía. Si nos situáramos con los dos que iban camino de Emaús, Cleofás y el otro compañero, Jesús en ese encuentro les va narrando las Escrituras y en ellos arde su corazón. Y ese arder los prepara para reconocerlo a Él al partir el pan. Dicho esto, yo me voy a basar tres momentos quizá que me han tocado y que he querido reflejarlos también con algún texto bíblico que nos acompañe. Pues empezamos. El primer texto que quiero recoger, no los voy a leer, pero sí voy a intentar explicarlo, ¿no? Los momentos claves que yo veo de similitud con mi experiencia en cada texto. El primer texto me voy a Génesis 18, versículos del 1 al 14. Exactamente es el encuentro de Abraham en la encina de Mambré con tres personajes misteriosos, que curiosamente el texto nos dice, el Señor se apareció a Abraham, pero Abraham lo reconoce y se postra ante ellos, ¿no? Como él reconoce esa divinidad en ese encuentro. Podríamos pensar, ¿qué tiene que ver con el enfermo? Bueno, poco a poco lo iremos descubriendo. Fijaos que en los tiempos de Abraham, y sobre todo en esa zona geográfica donde la dureza de la climatología, el camino, hacía que ellos vivieran lo que llamaban la ley de la hospitalidad, con lo cual un viajero, un caminante, que Abraham, por su condición de pastor, lo era, sabía de la dureza, y cuando venía alguien de camino siempre lo acogía. Era un acoger total, apertura de corazón. En Abraham vemos que se desvive, ¿no?, por atender, no solo porque reconoce a Dios, sino porque lo lleva en el corazón. Eso me hace ver mis primeros pasos de visita a los enfermos. Me sitúo en Zaidín, casi antes de entrar en el seminario, donde gracias al sacerdote que todavía sigue allí en la parroquia, Mosén Antonio, yo lo acompañaba. Él me decía, acompáñame a visitar enfermos. Yo lo acompañaba y era bonito ver cómo él acogía, les llevaba la comunión, era cariñoso. Yo lo veía como un modelo. Qué bonito. Y eso me marcó, me sirvió de ejemplo. Y está muy bien, está muy bien. Pero si continuamos leyendo el texto, vemos que hay otro personaje llamado Sara, que es la mujer de Abraham. Y ella observaba desde la tienda, incluso le ayuda, ¿no?, a servir a estos tres personajes. Claro, Sara ayuda, pero no interviene en tanto de que no entra en esa comunión, en ese encuentro, en ese misterio. Porque todo encuentro con un necesitado, y estos eran tres caminantes necesitados, todo encuentro es un misterio de Dios. Porque igual que Abraham reconoció la deidad, reconoció a Dios, nosotros en el encuentro reconocemos a Dios en el enfermo. Es muy bonito. Yo reconozco que veía a Mosén Antonio atender, pero me quedaba fuera. Solo veía ese espectáculo bonito y no era capaz de reconocer o entrar en ese misterio. Claro, Sara le pasa lo mismo.
cuando le dicen a Abraham, cuando volvamos vas a tener un hijo. Sara se ríe porque no ha reconocido al Señor, que el Señor la visitaba, porque si no sí que lo hubiera creído. Ahí estamos. Esta primera meditación nos debe invitar a que es verdad que todos tenemos ese camino, nuestro progreso, pero sí intentar siempre entrar en ese misterio. Ya nos llegará el momento, pero intentemos y vémoslo como ese encuentro con Jesús, esa oportunidad que yo veo en otro segundo texto. Y aquí ya me centro ya en los evangelios, en una historia contada por Jesús. Jesús, hablando del prójimo, les cuenta a los fariseos la historia bien conocida del buen samaritano. Nos vamos al Evangelio de Lucas 10, del versículo 30 al 35. ¿Qué vemos ahí? Lo primero que observamos es el pecado, la codicia del hombre que lo lleva hasta hacer sufrir a alguien, apalearlo hasta casi dejarlo muerto, incluso desnudo, sin sus pertenencias. Es un pecado terrible, porque casi lo mata. Pero ahí hemos de ver la oportunidad de encuentro. Oportunidad de encuentro. Cada encuentro con alguien es una oportunidad. Pues ¿qué más? Una persona que necesita de ese encuentro. ¿Qué más? Fijaos, pasa un sacerdote, lo ve y da un rodeo. Pasa un levita y pasa de largo. Podemos decir que sale perdiendo la persona necesitada, pero cuidado, también salen perdiendo, porque ese encuentro que es misterio de Dios, donde actuaría la misericordia, que ya conocían en el Antiguo Testamento a Dios, que es pura misericordia, se lo están perdiendo. También ellos salen perdiendo. Jesús nos pone ese ejemplo de ese buen samaritano que lo atiende, lo recoge, lo atiende, lo cura con aceite y lo lleva a la posada. Yo tuve ese primer encuentro, doy gracias a Dios, igual que Mosén Antonio me marcó, este primer encuentro también me marcó a mí. Fui capaz de aprovechar esa oportunidad que me abrió a todo un mundo. Los fines de semana muchas veces en el seminario nos quedábamos todo el fin de semana o si había exámenes. Y muchas veces íbamos a celebrar la Eucaristía a una residencia que estaba justo al lado, donde había ancianos, entre ellos pues algún sacerdote. Incluso puedo reconocer que se nos hacía pesado. Decíamos, ¿qué hemos de hacer allí? ¿No? Muchos preferíamos celebrar a solas en el seminario, ¿no? Como si fuera algo privado. Graso error, muy gran error, sí señor. Después de terminar la Eucaristía, un día ahí en la residencia, veo que cuando me dice el formador, ayuda a recoger al sacerdote. Bien, no hay problema, yo lo ayudo y marchamos. Cuando terminaba, alguien me coge del brazo. Un sacerdote que iba con silla de ruedas. Llámame a la habitación, me dijo. Tenía voz ruda y además se le veía con genio. Bueno, pues te llevo a la habitación. Yo lo llevé, incluso toqué con alguna puerta, mi falta de experiencia, y se quejaba. ¡Buah, qué torpe que eres!, me decía. Madre mía. Este hombre, lo llevé a la habitación, quiso que estuviera unos minutos con él, me contó quién era, de dónde venía, etc. Y después me dice, ya puedes marchar. Pero antes de marchar, me dice que sepas que muchas veces nosotros nos encontramos solos, muy solos, y es muy duro. Dice, te pediría que me dieras un abrazo. Yo digo, bueno, yo le doy un abrazo. Nunca pensé que esta experiencia me marcaría. El buen samaritano lleva al necesitado, por decirlo así, a la posada y le da dinero para que lo cuide, diciéndole que volvería,
que si había de pagar de más lo pagaría, pero volvería, esa es la palabra más bonita, volveré a verlo. No se acaba ahí mi preocupación, que he hecho mucho recogiéndolo, sino voy a volver. Como os podéis pensar, yo también volví. Sí que era rudo, sí que tenía carácter, pero ahí nació una amistad que Dios me procuró. Iba a visitarlo, lo escuchaba, me ayudó mucho espiritualmente, la verdad. Era un gran sacerdote con su carácter, pero sobre todo me abrió, porque no sé si decir desgraciadamente, porque espero que esté con Dios, pero él falleció. Pero yo continué visitando esas residencias siempre que podía. Me iba bien. Venían épocas de exámenes, carga de trabajos, el estudiante también sufre. Y yo continuaba yendo y conocía a la gente y les escuchaba. Y yo noté que eso me abrió. Y entonces, haciendo eco a esa primera lectura, la hospitalidad, ¿no? El hospital que acoge, mi corazón se convirtió en un hospital. La ley de hospitalidad de Abraham la estaba empezando a entender. Eso es lo que vivíamos en Antonio y es lo que yo empezaba a vivir. Mi corazón, Dios lo estaba modelando a través del enfermo. Ya empezó, como os decía en las primeras visitas, el corazón te lo va modelando, pero uno ha de querer acercarse a la enfermedad. No olvidemos, y esto os lo repetiré más tarde, no olvidemos que en el Evangelio Jesús, sobre todo, aparte de sus grandes discursos, que también la palabra, aparte de la última cena y del servicio que nos propone, sobre todo los que agolpaban las puertas para ver a Jesús era la gente enferma, con necesidades, porque los sanos, como nos dirá, pues no necesitan médico. Los enfermos, aunque sean los pobres de espíritu, sí que necesitan del cuidado de los cristianos. Yo creo que lo más bonito, ver que esas oportunidades de la vida, seguramente las tendremos más de una vez, pero es bueno que las aprovechemos. La pereza siempre nos puede vencer, o el mal humor de un día, pero vale la pena, merece la pena. Y que Dios te vaya modelando a través de estas personas. Al final, hay un tercer momento, ya situándome en la parroquia, ya ordenado, incluso un poco antes de ordenarme, porque también comentaré otra cosa. Yo me sitúo 2 textos más también de encuentro de Jesús con los enfermos. Van en paralelo, aunque de formas distintas. Todo el mundo conoce también este texto de Marcos, capítulo 2, versículos 1 al 12, la curación del paralítico. Al paralítico, ¿quién lleva al paralítico a Jesús? Alguien le trae a Jesús. Bien. Segundo texto, es lo mismo pero diferente. Marcos 5, 22, 43. Jairo, el jefe de la sinagoga, él expresamente viene a buscar a Jesús para que vaya a su casa. No le trae a su hija enferma, sino le pide a Jesús que vaya. Viene a ser lo mismo. Siempre hay una preocupación externa al enfermo, pero viene a ser lo mismo. ¿Por qué empieza esto? Esto empieza porque Jesús, como dirá en su encuentro con Anás, el padre de Caifás, él predica en público, la gente sabe lo que yo digo. Y yo añadiría, la gente sabe lo que él hace. Y eso es darse a conocer. Pero dar a conocer ¿qué? La misericordia de Dios, que al final es lo que todo necesitado busca. En nosotros, claramente. Bueno, el darse a conocer quizá es algo que requiere su tiempo. Yo podría decir, y a lo mejor lo sabe la gente que ha compartido conmigo, sobre todo esos primeros momentos de estar aquí en la parroquia, que yo tenía un poco de desespero, ¿no? Por ser buscado por la gente. Quizá el pecado por querer a veces ser un poco el centro.
espero que no, pero podría ser. Pero también la ilusión de la persona que ha terminado los estudios, va a ser ordenada y tiene esa ilusión, ¿no?, de servir, de atender. Y es verdad que no es del todo bueno, pero sí que Dios me ha enseñado que el momento va llegando. Y como Jesús, la gente ya te buscará. Pero primero tienes que obrar tú. Que la gente vea a Dios, ese misterio, ¿no?, de Dios en ti, esa luz. Entonces sí que te van a buscar. Efectivamente, empezamos por el paralítico. Hay unas personas que se preocupan de él, no sé si son familiares, son amigos, que vencen los obstáculos, que no solo es el tejado, que puede significar cualquier obstáculo que tiene el enfermo, pues, para acceder o mejor al sacerdote o a las personas que lo visitan. A veces también las mismas personas, quizá por estar tan encima de un sacerdote, no dejamos que otros se acerquen. Y eso también lo he podido comprobar, no es del todo bueno. Yo he tenido esa experiencia de una persona que me dijo: Mosen, he esperado que marchen estas personas para poder hablar con usted, porque quiero que visite a mi marido. Aquí estas 4 personas, o los que llevan la camilla, abren un boquete en el tejado. Fijaos, algo que parece complicado. Lo importante es que se dé el encuentro del paralítico con Jesús. Lo importante es eso, que las personas que se han preocupado de que existe ese encuentro. Aquí estamos hablando de la comunidad, de esa presencia de Jesús que ya se está viendo en la comunidad, sobre todo en el sacerdote, que es la cabeza, y sobre todo la fe, porque cuando buscan a Jesús, cuando buscan al sacerdote, es porque tienen fe y quieren que haya un alivio espiritual, porque lo necesitan. Estamos hablando de personas que lo necesitan. Ahí está el secreto. No solo la pastoral de la salud significa visitar y dar comuniones, sino ser las personas preocupadas de que cuando hay un enfermo en una parroquia, en una comunidad, que sepa que puede ser atendida por la comunidad, desde el sacerdote hasta las personas que participan en esa pastoral de la salud de la parroquia. Todos podemos ser estas personas que abrieron el boquete en el tejado para que el enfermo pudiera tener ese encuentro con Jesús. Todos estamos llamando a eso, no a ser obstáculos y a rodear a Jesús. Fijaos que camino, cuando viene Jairo en el otro texto a buscar a Jesús, y Jesús va de camino a la casa de Jairo, la gente se agolpa. Y hay una mujer enferma por el camino que quiere tocarlo y le va a costar. El necesitado no tendría que tener ningún obstáculo para llegar a Jesús. Al contrario, se le habría de hacer un pasillo. Y Jesús no hubiera preguntado: ¿quién me ha tocado? Porque ya lo sabía. Ya lo sabía. Él quería que se dieran cuenta de que la gente estorbaba, que primero son los necesitados y después Él es pan para todos. No hay ningún problema. También muchas veces la incredulidad. ¿Qué pasa cuando llega a casa de Jairo y ve a la niña? Todos ha muerto, no podrá hacer nada. Es que no hay fe, no hay esperanza. Dejar que el enfermo tenga contacto con Dios. Y ahí está lo bonito de visitar a los enfermos, tanto en el hospital, en las casas, como atenderlos cuando un hijo o un familiar los traen a la iglesia. Yo al principio os decía que admiraba ese vínculo de Mosén Antonio con el enfermo, porque en medio estaba la Eucaristía, la presencia de Jesús. Estábamos viendo lo mismo que vio Abraham, la Trinidad. Comunidad de amor es el reflejo de la Santísima Trinidad. El vínculo relacional entre la persona que visita
el enfermo y la Eucaristía, presencia de Jesús. Eso es una comunidad de amor que se crea en ese momento, en la visita. Y esa comunidad de amor no tiene que tener nunca ningún obstáculo, porque es el reflejo, como os digo, de la Santísima Trinidad. Esto es lo que podemos vivir atendiendo a las personas enfermas que necesitan de esa atención espiritual que es tan importante para las almas. Fijaos que en la curación del paralítico Jesús se preocupa más por el perdón de los pecados que por su recuperación física. Nos deja ver que la recuperación física del paralítico es para que vean que Dios obra en él, pero lo importante para él es el espíritu. Y la persona queda tranquila y queda sanada para ese gran encuentro que al final todos recibiremos ya en los brazos del Señor. Yo como conclusión os diré una cosita más. La Iglesia naciente, y está reflejada en estos textos y puede haber otros, se formó alrededor de los necesitados, porque eran los que verdaderamente necesitaban esa atención. La Iglesia existe para evangelizar, dirá el Papa Pablo VI. Y evangelizar siempre es a través de las familias, de los vínculos relacionales y sobre todo nació a través de darse a conocer en la atención a los necesitados. Cuando digo necesitados, hablo de enfermos, que es lo que nosotros tocamos más comúnmente, pero también las personas que en su vejez necesitan esa atención, ese cariño, ese necesitar sentirse importante ante la familia, ante la sociedad, ser queridos. Al final, lo que nosotros conseguimos en esta pastoral de la salud es dar amor y recibir amor, porque siempre a quien llevamos como Eucaristía, que es la presencia de Jesús, nosotros ya la llevamos y nosotros la vamos a presenciar en el enfermo. Es un reencuentro de Jesús a sí mismo en el enfermo y a sí mismo en nosotros. Comunidad, reflejo de la Santísima Trinidad. Pues bueno, con esto termino. Espero que esa pequeña experiencia pues, os haya servido como a mí me ha servido en ese camino, que es un camino de seguimiento siempre a Jesús. El enfermo tiene que ser siempre alguien prioritario. Si Jesús le dio prioridad, ¿quién somos nosotros para no darle la misma prioridad o preferencia? El servir nos dará el primer lugar siempre en la mesa del Señor.